Bueno, chicas, vamos entonces, como les decía, a estar hablando del corazón paternal de Dios y la mujer. ¿Por qué? Porque nuestro padre aquí en el mundo, nuestro papá aquí en la tierra, ha ejercido una influencia muy profunda en nuestra vida, que nos ha marcado, que nos marca, nos sigue marcando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar de lo que tenemos de esa relación. Entonces, la relación con nuestro Padre acá en la tierra ha marcado y sigue marcando nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Padre ofrece a una hija, es diferente lo que un padre le ofrece a un hijo varón que a una hija mujer. A nosotras, nuestro Padre nos ha moldeado nuestra autoestima, nuestra seguridad emocional, incluso nuestras relaciones de pareja se han visto marcadas, moldeadas por nuestra relación con padre, con nuestro papá. Entonces, ¿qué se ha afectado en nosotros? Nuestra autoestima, nuestro modelo de relacionarnos, nuestra parte de salud emocional e incluso cognitiva, ha generado en nosotros el poder saber cómo valoramos una figura de apoyo en nuestra vida, qué tipo de pareja nosotros elegimos. Él contribuye a la información, a la formación de nuestra identidad y todo eso marca nuestra vida de una manera definitiva y de una manera que nosotros no podemos ignorar. Nosotros no podemos ignorar la influencia que ha tenido esa parte paterna en nosotros, incluso si llegamos a tener un padre que fue bueno. Porque a veces uno dice, no, pero eso funciona para personas que han sido abandonadas, que su papá tal vez fue una persona seca o lejana, pero no. Lastimosamente, todos, por más bueno que hayan sido nuestros papás, nosotros tenemos heridas que nos ha generado esa relación porque lastimosamente nuestros papás también han tenido heridas. Y por más que uno no quiera generarle un daño a un hijo, uno a veces sí reacciona con base en sus dolores y en sus heridas, en lo que no ha sanado. Entonces, sin querer puede ser, hemos recibido tanto trauma, los traumas se dan por tres razones: abandono, rechazo o abuso. Y no hablo solamente en el abuso del abuso físico, perdón, sexual, se habla también de abuso físico, de abuso emocional, de abuso verbal. En el abandono puede haberse dado el abandono de una manera consciente por parte del padre al decir incluso no acepto a ese hijo, porque miren que se da muchas veces cuando la mujer va y de pronto le dice a la persona, a su pareja, le dice, estoy en embarazo, entonces este hombre primero dice, no, y se va. Puede que volver después, puede arreglarse el tema, pero ya hay una herida. Las heridas se dan incluso desde el momento de la concepción, cuando una mamá se da cuenta que está en embarazo, cuando durante el embarazo hay sufrimiento, hay situaciones que la llevan a estar mal, todo eso pasa a nosotros. ¿Listo? Y en la parte del abandono, el abandono no solamente se da, como les decía, porque un padre diga, me voy, no quiero hacer parte de tu vida, cosa que ha pasado. A veces se da como en mi caso, porque mi papá fallece cuando yo era pequeña y él falleció de una manera introspectiva. O sea, mi papá salió a trabajar a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde mi papá tuvo un infarto y falleció. Entonces yo no lo volví a ver. Eso se siente como, eso se asume, se recibe y se procesa como un abandono. ¿Listo? Em, Abandono, rechazo, listo. A veces incluso hay abandono emocional. Puedes tener un papá en casa, pero un papá que nunca se fijó en cómo te sientes, nunca se preocupó en saber de ti, qué te pasaba, en apoyarte en cosas que vivieras, en ocuparse de ti. ¿Por qué? Porque a veces no saben, a veces le dejan eso a la mamá porque es más fácil que la mamá sepa cómo manejar la mujer o porque ellos simplemente, y eso se daba mucho antes, y es que los papás, bueno, se sigue dando ahorita también con el tema del abandono y de esa falta de figura paterna,
Y es que ellos no saben cómo expresar afecto, porque como no lo han recibido, no saben cómo expresarlo. ¿Listo? Entonces, si lo ponemos en la actualidad, nuestro mundo, nuestra vida, nuestro entorno está lleno, de hecho, invadido por sufrimiento por la falta de una figura paterna. ¿Saben? ¿Por qué? Porque hay divorcios, hay abuso infantil, hay abandono, hay muchas personas que incluso por esto no pueden tener una idea acerca de Dios Padre como algo sano. De hecho, ni siquiera lo conciben. Estaba leyendo que un hombre un misionero, dice que llegó un muchacho a preguntarle quién es Dios, cómo es Dios, perdón. Y dice que este misionero pensaba en cómo responderle su pregunta. Y entonces le dice, Dios es como un padre, de alguna manera como para ponerle una similitud, pero esa era la manera de empezar su respuesta. Le dice, Dios Padre es como tu padre terrenal, pero hablándole de la figura. En eso falló porque este muchacho dice que eso soltó una reacción de ira, de enojo, de decepción con base en esa respuesta. ¿Por qué? Porque su padre en la tierra había violado a su hermana y había maltratado a su mamá. Entonces, lastimosamente, cuando a veces pensamos o se nos habla de Dios Padre, provoca reacciones de ira, de resentimiento y una súper común es la del rechazo por lo que les acabo de contar ahorita, por lo que nosotros vivimos, porque no se ha conocido a un padre terrenal amoroso, que te ofrece seguridad, que te ofrece protección, sino que más bien nuestra idea de amor de un padre es una idea distorsionada. Entonces, lo más fácil, y quiero que esto lo empecemos a vivir, perdón, a hablar de una manera muy consciente, y es el tema, espérenme un segundo, y es el tema de que las personas deciden simplemente negar o ignorar la existencia de Dios como Padre por varias razones. Pero la principal tiene que ver con las heridas emocionales, porque esas heridas emocionales son el obstáculo para comprender a Dios de una manera sana, ¿saben? Porque hay diferentes cosas que influyen en esto. La primera es que no se conoce a Dios de una manera personal. Es muy difícil que que yo pueda aceptar una idea de Dios como padre por la experiencia de otro. Definitivamente uno necesita una experiencia personal. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno a veces dice, bueno, tuve me encontré con un buen médico en la cita que pedí, entonces uno empieza a hablar, no, te recomiendo a este doctor, te recomiendo a esta doctora, porque yo fui, me fue maravillosamente, te escucha, se preocupa por ti, te explica las cosas, no te manda los medicamentos por mandarte cualquier cosa, como hacen los chistes ahorita que te manda solo acetaminofén. Entonces, no, él se ocupa de ti, no sé qué. Entonces, uno, por esa experiencia, uno empieza a tratar de ofrecer la posibilidad a otra persona que tenga la misma experiencia que nosotros. Y eso nos pasa en nuestra relación con Dios. Entonces, si tú tienes heridas emocionales, em, y no conoces a Dios de manera personal, es muy difícil que tú vayas a poder avanzar en ese proceso de conocer a Dios y de disfrutar esa relación con Él. De hecho, una cosa es saber algo acerca de Dios y otra cosa es relacionarse con Dios y conocerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando no ocurre esa relación personal, ese face to face, ese tú a tú con Dios? Y es que en nuestra mente, y eso era lo que les decía ahorita, todo este tema durante todo el año lo vamos a hablar también desde la realidad física de nosotros. No nos vamos a quedar solo en lo espiritual. Te voy a traer mucha Biblia, te voy a hablar de mucha palabra,
de Dios, porque eso, la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero parte de esa verdad es entender cómo Dios nos creó. Entonces nosotros tenemos que lidiar con nuestra mente. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y resulta que nuestra alma está compuesta por nuestra mente, por nuestras emociones y por nuestra voluntad. Y físicamente, en nuestra mente influye nuestra parte física, que es el cerebro. Entonces, nosotros somos un todo y a veces ni siquiera nosotras nos entendemos. Aparte, nosotras como mujeres lidiamos con una parte emocional, perdón, hormonal, a la que le damos un valor inmenso, a la que incluso a veces dejamos actuar libremente o a la que le echamos la culpa por todo. Y resulta que a veces no son nuestras hormonas, resulta que a veces es nuestro corazón con sus heridas, a veces es nuestra mente con todas esas creencias a las que no le hemos puesto atención y no les hemos puesto un alto y no les hemos cambiado y no hemos trabajado en ellas. Entonces, al final se ve afectada nuestra posibilidad de tener una relación sana, cercana y significativa con Dios. Si ven todo lo importante que es y a veces no lo vemos así. A veces nos quedamos solo en lo espiritual. Entonces, ora, lee la Biblia y ayuna y ya, y todo se te arregló. Pero ¿dónde está el diseño original de Dios del que yo les hablaba? Dios nos hizo a las mujeres emocionales. Para nosotros, nosotros somos capaces de mirar el amanecer y decir qué cosa tan bella, ay, qué linda la mariposa que se me paró acá en el jardín, qué lindo el perrito, qué lindo esto, qué lindo lo otro. Los hombres van por la vida súper pragmáticos, sencillos. Ellos sí te pueden decir qué lindo el paisaje, lo que quieras, pero ellos no van a sentir lo que tú sientes. De hecho, si lo miramos, miremos nuestra relación con papá y mamá o las relaciones que conocemos con papá y mamá. Papá es de los que, mejor dicho, y no sé si han visto los videos, cómo es dejar al hijo con papá y cómo es dejar al hijo con mamá. Entonces, el papá es láncese y si se golpeó, levántate y te limpió las rodillas y eso no hay problema. Uno como mamá es, no, el niño, ay, no, que no sé qué, porque todo lo manejamos desde la emoción. María José creo que lo acaba de vivir con su hijo. Lo maneja diferente y no significa que a su papá no le interese su niño, claramente, pero cada quien procesa diferente desde el diseño original y nosotras somos emocionales. A nosotras las emociones nos mueven mucho. A nosotras las emociones nos determinan muchas cosas, ¿saben? Entonces, cuando no conocemos a Dios de manera personal, va a generarse un atasco mental y emocional cuando intentamos siquiera llamarlo Padre. No estamos conectadas, no conectamos, porque no hay una relación, entonces no hay una emoción que me lleve a Dios. Juan 1:12 dice, a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser llamados o de ser hijos de Dios. Y no hay otra manera de ser hijos de Dios que creer en Jesús. Que creer en Jesús como Hijo de Dios, como el que vino a la tierra, se hizo hombre, murió, resucitó para que perdonaran nuestros pecados. Y eso es una realidad de la que tenemos que hablar. Segundo obstáculo. El primero, ya sabes, no conocer a Dios personalmente, es el primer obstáculo o uno de los obstáculos por los cuales no nos es fácil conocer a Dios como papá. Segundo, la dificultad para relacionarnos con Él como Padre. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que Dios es alguien lejano, que Dios es alguien a quien debemos respetar, que Dios es alguien a quien tenemos que tratar prácticamente de usted.
Entonces, yo no sé si a usted les ha pasado, yo no soy de Bogotá. En Bogotá se ustea mucho. ¿Cierto? Claudia Majo también es de la costa, pero en Bogotá se ustea mucho. Entonces, incluso entre familia se hablan de usted. Yo llegué acá a Bogotá y para mí eso era, yo decía, no puede ser. Y yo me casé con un cachaco. Y a mí mi cachaco me tiene que tratar de tú. Una que otra vez durante casi 10 años de matrimonio me ha dicho usted y yo lo paro. Digo, ¿cómo, cómo? Le dice, tú, porque eso genera distancia para mí. Entonces, a veces eso se nos ha enseñado acerca de Dios. No está mal y es necesario que lo respetemos, pero no que eso nos genere distancia con Dios. Entonces, claro, aprendimos eso, entonces que nos venga Karina a decir que a Dios hay que llamarlo papá, a verlo como un padre, eso parece incluso una falta de respeto, se siente como una falta de respeto para algunas personas. Entonces, ahí se genera un obstáculo. Pero miren lo lindo que es, porque no es Karina la que les dice que lo hagan, es el mismo Dios. De hecho, Jesús en Mateo 6, que es donde está el Padre Nuestro, en el versículo 9, él cómo empieza. Él dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Y él cómo empieza? Padre Nuestro, que estás en el cielo. Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios desde ese vínculo de padre e hijo. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que podemos llegar a Dios Padre con confianza, con seguridad. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes llegaron a hablar con su papá o con su mamá, con quien fuera su autoridad? En ese caso, hablando de mamá y papá solamente, y le dijeran, oh Padre hermoso y precioso, respetado hombre de esta casa, autoridad, yo quiero que tú me compres un helado. Necesito unas medias. ¿Cierto que no? No, uno puede llegar con respeto, pero en esa relación de respeto había absoluta confianza. De hecho, uno ni siquiera cuestionaba que en la nevera hubiera comida, uno no cuestionaba si papá y mamá tenían plata. De hecho, yo no sé si ustedes conocen a un predicador que se llama Dante Gebel, un pastor. Él predica, Dante Gebel, él es argentino para Clau. Y Dante Gebel tiene como 3 o 4 hijos. Y él siempre cuenta que uno de ellos le pedía algo. Y entonces él decía que él había con su esposa determinado que ellos no iban a trabajar en sus hijos o no iban a permitir que ellos desarrollaran una mentalidad de escasez. Entonces, cuando los hijos les pedían algo, ellos no le decían, no, no tengo. Pues si no era la razón, porque a veces se dice, no, no hay, no tengo. No, o sea, se lo decían si era verdad, pero si no era esa la razón, simplemente le decían, hoy no vamos a comprar eso. Y uno de sus hijos le decía, papá, pero tú puedes usar la tarjeta, allá hay plata. Y era como que no entendía el concepto, pero era su papá siempre tiene, con su papá siempre hay. Entonces, Dios quiere de verdad y Jesús a través del Padre Nuestro quiere mostrarnos que Dios Padre desea una relación íntima y cercana con nosotros cuando somos hijos. ¿Listo? Y el tercer obstáculo, que no podemos negarlo y lo hablamos desde un principio, los traumas. Los traumas de la niñez, todo lo que nos provoca que hoy, yo quiero que me pongan especial atención en esto, porque a veces uno no relaciona una cosa con otra. Y es que esos traumas que cuando niñas tuvimos, vuelvo y se los repito, por abandono, por rechazo o por abuso, ha provocado que hoy de adultas nosotros vivamos en muchos casos aisladas. Es decir, que no conectamos. Somos de pocos amigos, somos de poca vida social, somos de pocas relaciones, e incluso en el trabajo, como sea, pero procuramos vivir muy solitas, como muy alejadas, protegiéndonos. Ha provocado en nosotros el vivir de manera insegura.
Entonces nos da pena hablar, nos da pena ser, nos da pena, llegamos a un lugar y yo no quiero ser centro de atención, yo no quiero que nadie se dé cuenta que llegué, yo no me quiero poner muy bonita ni maquillarme porque no quiero que me vean. Eso da pie a que vivamos con vergüenza o con culpa, incluso sin haber hecho nada, pero son emociones que nos han venido determinando cómo vivir. También podemos ser mujeres reprimidas. ¿A qué se debe? Como a ser anestesiadas frente al dolor, a las emociones. Puede incluso eso mostrar a veces dureza, que nada me importa. Podemos ser mujeres controladoras o mujeres sin límites, porque no ponemos límites, pero tampoco la gente nos respeta los límites. ¿Sí ven? Todas las implicaciones que tiene. Podemos ser incluso mujeres enfocadas en la apariencia, mujeres desbordadas en las emociones. Mire que puede darse los dos extremos, o de verdad demasiado aislada, sin conexión, insegura, o de ya demasiado suelta. Miren que yo me acuerdo una vez cuando trabajaba en el banco, una reunión cualquiera, para un tema cualquiera. Nos preguntaron a todos los que estábamos en la reunión que dijéramos algo de nosotros, algo de cada uno de nosotros que nos identificara. ¿Y saben con qué salió una chica? De verdad, que uno la mira y uno es como, pero eso qué trascendencia tiene. Que era sexualmente activa. Y uno, ¿de verdad? ¿De verdad? Y uno todos nos quedamos como, bueno, una mujer desbordada, tratando seguramente de compensar cosas, ¿sabes? Con muchas inseguridades detrás. A veces somos mujeres que negamos la realidad. Negamos incluso nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestras carencias. Negamos incluso la necesidad que tenemos de ser sanas para poder tener relaciones significativas, para poder cambiar cosas en nuestra vida. A veces simplemente nos dejamos como, este es mi temperamento, así soy yo. Y nos negamos a ver que puede que así no sea. ¿O ustedes no han visto un perrito abandonado? Un perrito abandonado te puede reaccionar de dos formas. Te puede reaccionar con temor y no quiere que tú lo toques, o sea, ni siquiera se acerca. O hay otros que reaccionan de manera contraria y entonces te quieren morder, no se quieren dejar tocar. A veces así somos nosotras y simplemente decimos así soy. ¿Y ustedes han visto los rescates? Ya cómo cambian cuando se ven enfrentados al amor, al cuidado, a la protección, a la seguridad. Yo no estoy comparándonos con un perrito, estoy ilustrando lo que incluso pasa en nosotros, porque así también somos nosotras. A veces reaccionamos así con Dios, al haber sido desprotegidas, abandonadas, abusadas, rechazadas, sin ser vistas, sin ser escuchadas. Entonces, ahora hablemos de lo que es el corazón, porque estamos hablando o vamos a llegar al corazón paternal de Dios. No hoy porque creo que todo este año es que lo vamos a hablar, todo este año nos vamos a ver enfrentadas al amor, al amor de Dios, al amor paternal de Dios. Pero determinemos qué es el corazón. Según, hay varias definiciones de corazón en un diccionario, pero una de ellas, para lo que estamos tratando, muy importante, dice que el corazón es la parte central o la parte íntima de un ser. Central. Nos define un montón. Dice que, de hecho, es la parte esencial de una persona. Y la Biblia nos muestra lo importante que es el corazón, porque nos dice dos cosas específicas del corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de lo que está lleno es de lo que habla.
Entonces, cuando tú sueltas un montón de vulgaridades, cuando tú sueltas o simplemente palabras de resentimiento, que tú siempre, no sé, eres una persona que saca desconfianza hacia otra persona, chisme, todo, de eso es lo que está lleno tu corazón, de todos esos dolores. Eso es un síntoma, eso es un fruto que da tu corazón porque es de lo que está lleno. Y otra cosa que dice la Biblia, eso que les digo de que la abundancia del corazón habla la boca, está en Mateo 12:34. Y en Lucas 6:45 dice que del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas de los seres humanos. Tanto lo bueno como lo malo que tú ves de una persona sale de su corazón, de un asesino o de una persona buena que presta ayuda a la sociedad, de una persona que de pronto vas en la calle. Ahorita es súper raro ver bondad, tanto que la misma Biblia nos advierte de eso. Dice que la maldad se incrementará tanto que eso hará que a veces, que en algunas personas el amor se enfríe. Entonces, miren lo importante que es tanto ver nuestro corazón y entender en qué estado está, como conocer el corazón de Dios para podernos relacionar con Él como papá. Si fuera porque Dios quisiera que lo vieras por allá como un Dios de barba blanca y un Señor allá sentado y lejano que está incluso desde arriba señalándote, Él no te hubiera dado libre albedrío. Él incluso desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, Él nos hubiera fulminado a todos, porque la falta fue contra Él. De hecho, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hicieron? Ellos no pecaron por irse a comer un fruto, ellos pecaron por desobedecer, ellos pecaron por querer ser como Dios, pero el querer ser como Dios no era realmente el quid del asunto. Era que sentían que Dios, porque la serpiente les hizo creer y ellos decidieron creer eso, que Dios les ocultaba algo que era bueno para ellos. Entonces desconfían de Dios, confían en la mentira de la serpiente, le dan prioridad a sus propios deseos y anhelos, rompen la relación que tenían cercana con Dios Padre. ¿Y saben tan lindo que hizo Dios? En ese mismo momento puso en marcha el plan de salvación que nos tiene a ti y a mí hoy sentadas hablando de la posibilidad de relacionarnos con un Dios cercano que quiere tratarte y ser como un padre bueno, como algo que tú nunca has conocido, como alguien que nadie más puede ser en tu vida. ¿Y saben qué hizo aparte Dios en ese momento? Dios los vistió, Dios los cuidó, Dios los protegió. Ese es el corazón paternal de Dios. El corazón de paternal de Dios representa ese elemento esencial de quién es Dios, cómo se caracteriza Él, qué podemos nosotros esperar de Dios. Porque a veces nos sentamos solamente a saber qué me prohíbe Dios, qué me pide Dios, qué tengo que hacer para Dios, cómo me tengo que comportar para Dios. Pero nunca me pregunto, o muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué puedo yo esperar de Dios? ¿Qué puedo recibir de Dios Padre? ¿Y saben cómo lo definía Jesús? Jesús lo definía como un Padre misericordioso, un Padre amable, un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre cercano, un Padre en quien puedes confiar, en quien te puedes refugiar, a con quien puedes hablar, porque parte de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra fue enseñarnos cómo nos podemos relacionar con Dios Padre. Y eso nació en el corazón del mismo Dios Padre. Él nunca quiso que la relación se rompiera. Él quiso que la relación fuera cercana. Y Él ha hecho todo lo posible para que tú y yo lo conozcamos y seamos cercanos a Él. Dice que Dios no es un ser
como nosotros. Y lastimosamente nosotros tratamos a Dios como somos nosotros, como son los seres humanos. Pero Dios a través de Cristo se reveló a nosotros de una manera muy clara y muy comprensible. Tanto que en Juan 1:18 los discípulos, perdón, en Juan 14:8 y 9, uno de sus discípulos, Felipe, le dice, muéstranos al Padre. Y le dice, muéstranos al Padre y con eso a nosotros nos basta. ¿Y saben qué le respondió Jesús? Jesús les dijo, Felipe, ¿tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo conoces al Padre? En los evangelios, en la vida de Jesús. ¿Cómo sabes cómo relacionarte con el Padre? A través de Jesús. Jesús te dice cómo puedes relacionarte con Él de manera segura, de manera constante, de manera sin tanta parafernalia. Dios quiere una relación mucho más cercana con nosotros y para eso vino Jesús al mundo. Se lo repito. Eso lo ves en las cartas de Juan. Dice, fíjense qué tan grande amor nos ha dado el Padre, porque dice que nos llamó hijos y somos hijos. Él no nos llamó criaturas, criaturas que viven para que me adoren. No, Él nos llama hijos. En Gálatas dice, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre es ni siquiera Padre, uno lo ve como un poquito más reverencial, pero es papito. Ya no somos esclavos, somos hijos. Segunda de Corintios dice, de parte de Dios dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Dice también la Biblia que Él nos ama y Él quiere involucrarse en nuestra vida. Tanto que dice que en esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros. Y al amarnos envía a su Hijo para que por ese sacrificio haya perdón de pecados y haya construcción de relación. Y Romanos dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Lastimosamente nosotros queremos estar haciendo cosas para que Dios nos acepte, cosas para que Dios nos ame, cosas para así como yo le decía que día Majo, nosotros llegamos delante de Dios, mira, ya hice la tarea, yo me porto bien. Los hijos así que se portan como, no me vas a regañar, antes dame un helado. Ven, siéntete orgulloso de mí porque yo hice la tarea y fui obediente y mejor dicho. No, el amor de Dios no condiciona. El amor de Dios no nos hace que nosotros hagamos algo para ser amados por Él. Lastimosamente, nuestra idea está distorsionada por la relación de los papás, donde te dicen eso. Me tienes que traer las mejores notas. Tienes que ser el mejor de tu clase. Tienes que comerte toda la comida para que yo sea lindo y salga a jugar contigo y te compre un helado. Lastimosamente. Por eso es posible que hoy no conozcamos a Dios como un Padre amoroso, que incluso no tengas la posibilidad de concebir en tu mente que puedes amar a Dios, que puedes sentirte amada por Él y puedes confiar en Él. Pero sabes, todos venimos con el anhelo de conocerlo personalmente, pero lastimosamente lo percibimos como un Dios lejano e impersonal. Y saben, esto es solamente un preámbulo porque necesitamos hoy abrir nuestros ojos, generar conciencia de cómo está nuestra relación con Dios hoy, de si lo podemos o no lo podemos ver como Padre, porque necesitamos avanzar precisamente desde el momento y el estado en el que estamos.
para poder empezar a romper. ¿Qué vamos a romper? Vamos a romper fortalezas, vamos a superar obstáculos que han dejado en nosotros nuestras relaciones familiares, que han dejado en nosotros nuestra falta de conocimiento de Dios, pero el Señor va a empezar a hacer algo en nuestra mente, en nuestro corazón, va a empezar a transformar eso. Y hoy realmente este tiempo es una invitación a que de manera consciente tú te comprometas contigo. Esto no es por mí, yo estoy en mi proceso con Dios. Yo estoy en mi proceso de vivir como una hija de Dios, de relacionarme con Dios como un padre, pero ese es mi proceso, es mi propia relación. Yo puedo hablarte de la mía como una manera de animarte, de ilustrarte algo, pero cada una de nosotras tiene la suya propia, personal. Tiene sus dolores que tratar, emocionales, tiene sus propias barreras mentales que romper, sus propias creencias equivocadas que derribar, su propio compromiso de cosas que son difíciles de superar, pero que en la medida que tú quieras hacerlo y que te comprometas, el final, el fruto, el beneficio que vas a recibir es mayor que el dolor y el proceso por el que puedas transitar. Quiero que hoy sepan, no solamente los que están acá, sino las que van a escuchar este mensaje después, que estamos dispuestos a acompañarlos en ese proceso. Que de hecho el Espíritu de Dios dice la palabra, cuando Jesús se iba a ir, dice que Él iba a mandar a su Espíritu Santo para que incluso en nuestra debilidad nosotros pudiéramos ser fortalecidos y tuviéramos la posibilidad de superar todo lo que nos venía. Saben, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere revelarse. Él quiere mostrarte su corazón paternal. De hecho, este tema no nació en mí. Pensando en ustedes y orando por ustedes, yo le decía, Señor, ¿qué quieres que les diga? ¿De qué quieres que les hable este año? Y el Señor enseguida me dijo, mi corazón de padre. Entonces, ojalá podamos seguir avanzando en esto, podamos tener estos tiempos y tú puedas tener de manera personal un encuentro con Dios Padre. ¿Listo, chicas? ¿Preguntas, comentarios?